Una de las principales críticas de la BJ30 es su sonido, que tiene un sonido metálico que te rompe los tímpanos, y también referente a la sintonización de las radios, que hay radios que no te engancha. Bueno, todo eso hoy lo resolvemos y te va a quedar con un sonido increíble. Quédate que lo vemos en detalle. Bienvenido gente bikera a un nuevo video en donde, como les decía, vamos a resolver todo lo que tiene que ver con el sonido del vehículo. Antes que nada, no me quiero olvidar de agradecer a toda la gente del grupo de Facebook, en el que ya somos un montón, pero está buenísimo que todos participan, todos aportan, todos se ponen a investigar, a buscar la vuelta, las soluciones, ya que tenemos tan poca información en el mundo de este vehículo, ya que fue lanzado en casi todo el mundo el mismo día. Entre nosotros vamos resolviendo y encontrando todo el potencial que le podemos sacar a este vehículo. Y hoy sí vamos a solucionar una de esas principales críticas que tiene, que es el sonido, pero va a dejar de ser una crítica. Después de este video vas a ver cómo suena y te vas a caer de traste. Quédate que lo vemos en detalle. Bueno, ahora sí, lo primero que vamos a resolver es el tema de la sintonización de las radios. Eso que nos da problema encontrar la radio que nos gusta. Bueno, acá está la solución definitiva para ese tema. Vamos acá donde dice configuración y acá donde dice exhibición y tema, vamos a tocar 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí se nos abre este menú secundario, este menú de configuración que está ahí escondido, donde nos permite colocar la sintonización que vamos a utilizar según la zona que estemos. Esto por defecto venía configurado en Asia y ahí estaba el problema, que nos saltaban las frecuencias de 9 en 9 kHz y a veces nunca podíamos agarrar la radio que nos interesaba porque al darle siguiente nos la salteaba. Entonces yo lo tengo configurado ahora en América 2 y la verdad que no tuve ningún problema para encontrar ni las FM ni las AM. Algunos lo han configurado en América 1 y tampoco han tenido problema. Yo creo que eso tiene que ver, depende a las radios que les gustan, las radios que son sus preferidas y las radios que quieren sintonizar. Para mí, la configuración correcta, por lo menos para esta región, para Argentina, es América 2. Así que prueben con esa, si tienen algún inconveniente se les va a resolver colocando América 1. De esa manera, resuelto el tema de sintonización de radio AM y FM. Y ahora continuamos con el sonido, que creo que es lo más interesante. Bueno, para mejorar el sonido, primero tenemos una configuración estándar. Antes de todo esto, voy a hacer un pequeño paréntesis para mostrarles que acá en configuración, en sistema, versión de sistema, yo tengo la versión 100.005. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque sabemos que en el mercado hay versión 004, 005, que es la que tengo yo, y también hay algunas versiones 006. Si no me equivoco, algunas 003 también he visto. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque la configuración que les voy a mostrar ahora, que está acá en el menú principal y dice efectos de sonido, quizá dependiendo la versión de sistema no la tenemos acá y después les voy a mostrar dónde debería aparecer si es que no está acá. Bueno, por empezar, en efectos de sonido del vehículo, presionamos esa opción y ahora vamos acá, efecto de sonido. Acá lo que tenemos es un ecualizador, tenemos un estilo de sonido que ya vienen predefinidos, o sea, vos al seleccionar cada una de estas opciones se te acomoda distintas parametrizaciones que tiene seteadas el ecualizador. Yo lo tengo en auto para que me permita a mí configurarlo como yo quiera. Y acá te permite configurar que el sonido esté en el centro o lo escuches más fuerte adelante o más fuerte atrás. La verdad que esto, así como lo ven acá, está un poco raro, pero yo creo, acá tengo el presentimiento que está mal traducido lo que es altos y bajos. Para mí están invertidos, pero yo jugando de esta manera le encontré un sonido que más o menos me gustaba, mejoró mucho de lo estándar,
Pero ahora vamos a ver cómo mejorarlo más todavía. Les recomiendo hacer todo esto escuchando, reproduciendo al mismo tiempo un tema que les guste o un tema que no les gustaba cómo sonaba. Así van notando los cambios en el momento. A medida que ustedes van cambiando, se van reflejando en el sonido que están escuchando en el momento. Así se dan cuenta cuándo pueden llegar a lograr lo que ustedes esperan. Porque esto también es mucho cuestión de gusto, ¿no? Yo lo tengo configurado así, pero quizá no a todo el mundo le gusta así. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a la otra opción, oculta. Esto es lo que aparece estándar, al menos en la versión 0.5. Ahora vamos a configuración, vamos a sistema y vamos a tocar versión de sistema. Y ahora 8 veces en versión del software. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Y acá no se asusten, acá se ven muchas letras chinas, pero ya lo tenemos más o menos cómo ubicarnos entre tanto caracteres chinos, pero tenemos que ir especialmente en donde aparecen estas letras chinas arriba de la palabra Shell, la vamos a ubicar fácilmente. La palabra Shell la vamos a poder leer y tenemos que entrar al menú de arriba. Y ahí se nos abre esta parte oculta donde tenemos que tocar Show More. Luego que estamos en Show More, acá vemos que hay ajustes, ajustes, ajustes. El ajuste que a nosotros nos interesa, no me pregunten por qué hay tantos, pero el ajuste que a nosotros nos interesa es este de acá. ¿Por qué este de acá? Porque acá nos va a dar la opción de sonido. Y acá la verdad que hay mucho para jugar, hay mucho para ir ajustando para adelante, para atrás, y van a ir notando en vivo cómo va cambiando el sonido para que lo puedan ajustar a lo que a ustedes les gusta. También más abajo, que esto para mí es lo más interesante de todo, tenemos Audio Setting y Audio Effect. Esta es la clave para mí de todo, porque a este sonido estándar le faltaba mucho sonido grave, tenía mucho agudo latoso, y esto por defecto venía en 0. Entonces, al cambiar esto, al subirlo, muchos lo pusieron en 5, algunos en 6, jueguen con eso, que van a notar que ya los graves cambian muchísimo, hasta pareciera que hay un buffer dentro del vehículo, no lo van a poder creer ese seteo, cómo cambia completamente el sonido del auto. Después, si ustedes quieren jugar más, hay algunos, acá también está la parte que veíamos antes estándar, que a mí me aparece en la versión 0.5, si a ustedes no les aparecía el menú estándar, acá es donde pueden ubicar el sonido en el centro, más atrás o más adelante. Después tenemos el ecualizador, que era el que yo les había mostrado antes también. Acá tiene como una opción para darle un estado inicial al ecualizador con el cual van a poder jugar después, que es el que le mostré antes. O sea, acá lo pueden dejar en un estado inicial para partir de ahí en la configuración normal sin entrar al menú oculto. Esa es la idea. Pero bueno, son todos parámetros con los que pueden jugar. El reverb a mí no me gusta esto, pero bueno, distintas opciones de ecualización preseteadas, con distintos nombres, que también les van a mover las barras del ecualizador. Y Auto Surround, mejor dicho, que yo acá lo tengo desactivado, pero también lo voy a activar desde ahí. Ahí está, ahí me lo tomó. Que también hay una gran mejora en los graves al activar esta opción, que me había olvidado de activarla, mira. Así que bueno, básicamente es esto, la configuración de sonido con la que mejoramos muchísimo, muchísimo el audio del sistema. Se los recomiendo hacer, se los recomiendo que jueguen con esos parámetros sin miedo, mientras no toquen nada más, no va a haber ningún problema. Ahora si tocan otra letra china que aparecía por ahí, no me hago cargo, no tengo nada que ver con eso. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro cómo hacer esa configuración para mejorar muchísimo todo el tema del sonido y olvidarnos de esto de que el sonido de la BJ30 es malo, Así que cualquier cosa, si no pudieron hacerlo, si encontraron otra vuelta, me dejan acá en los comentarios y nos vamos ayudando entre todos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.